Amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur. Como usted sabe, lo colocamos en nuestras redes, las de Damaso Jiménez, la de Darín Chávez y de Francisco Rojas, eh, todas las semanas para que usted tenga por lo menos la opinión de nosotros acerca del acontecer político nacional e internacional. Por supuesto, usted los miércoles tiene la seguridad de que le aparece en Twitter o en Facebook, le aparece Verdades y Rumores. También el programa Contraste que hace Darwin Chávez los viernes. Esta semana tuvo un invitado de lujo de Zulia, el doctor César Ramos. Y Damaso Jiménez, pues ya usted sabe que es un periodista de esos periodistas itinerantes, que sabe mucho y cuenta ¿Itinerantes o poco. intrigantes? Bueno, las dos cosas. Hoy hay unos temas muy importantes que comentar. El primero de ellos tiene que ver con las negociaciones que se van a adelantar en México el 13 de agosto. Ya el presidente de México lo ha anunciado, que va a haber conversaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Y obviamente también tenemos que comentar hoy la elección del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que comenzó con problemas, verdaderamente con problemas de cosas increíblemente difíciles, de pensar en un partido revolucionario y lleno de mucha ética. Esos son los temas y seguramente algún otro que se le venga de los traiga Damaso Jiménez o Darwin Chávez para que hagamos esta conversación una verdadera conversación sabrosa como nosotros queremos que usted nos perciba, disfrutando de la información, pero de la mejor manera, porque nosotros somos mucho más información y muy poca para no decir ninguna especulación. Adelante, señor Darwin. Bueno, este viernes 13 está previsto que comiencen las negociaciones, a menos que haya algún imprevisto de última hora, pero se abre una ventana de oportunidad para Venezuela. De hecho, el editorial de Verdades y Rumores de este domingo habla sobre eso. Una ventana de oportunidad para tratar de retomar el camino político, construir una salida política y electoral que gradualmente permita ir resolviendo la crisis, no solo política, sino económica y social de Venezuela. Y debemos apostar al éxito de esas negociaciones. Yo creo que apostar a lo contrario, apostar al fracaso, es creer que Venezuela debe desaparecer como nación. Yo creo que no hay ninguna otra alternativa en este momento, con el respeto que me merecen quienes tienen una visión contraria a las negociaciones. Yo no veo ninguna otra oportunidad. Hay que aprovechar esa ventana de oportunidad, hay que aprovechar las discusiones y sobre todo el interés de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos sectores, ni chavismo ni oposición, tienen la fuerza suficiente para aplastar al otro, para imponerse al otro. El que está en mejor posición, por supuesto, es el oficialismo, producto de los errores acumulados por la oposición, pero la oposición tiene que aprovechar el ímpetu de Estados Unidos, el interés de la Unión Europea y el aparente interés de los aliados confiables del chavismo para normalizar la situación nacional. Muchos dirán, pero ¿por qué le interesa a Rusia y a China y a Cuba normalizar la situación nacional? Bueno, sencillamente porque Rusia y China tienen inversiones en Venezuela, tienen una deuda bien fuerte acumulada por parte de Venezuela, y a los cubanos les interesa que Estados Unidos inicie o refuerce o acelere un proceso de flexibilización de las sanciones, porque la economía cubana está muy grave. Entonces, todos tienen sus intereses y el tema Venezuela está en el centro de esa discusión y yo creo que hay el interés de resolver el problema. Ojalá se resuelva. Sin embargo, hay que tener unas expectativas muy racionales, no excederse en torno a las expectativas, no esperar una solución inmediata, no pretender de que el viernes comienzan las negociaciones en la mañana y el sábado en la mañana estemos firmando un acuerdo. No, esto es un proceso largo, tedioso, que va a tener problemas, que va a tener obstáculos, que el régimen va a tratar de pronto de abortar, pero hay que tener la fe puesta en que ese proceso de negociación permita resolver la crisis, porque ya basta de sufrimiento para los venezolanos. Adelante, Damos. Bueno, sí, si hay ya una coincidencia entre el chavismo y la oposición, es justamente la necesidad de diálogo que de alguna u otra forma destrabe la situación política y económica que está viviendo el país, porque ya cuánto tenemos de esto, mira, ya pasamos los 6, 7 años de un bloqueo político
de la crisis que se está viviendo política hacia el país. Es decir, la crisis política mantiene completamente detenido, colapsado completamente. Y bueno, todo esto se ve con un proceso inflacionario que es indetenible. Ya prácticamente la situación de los 6-0 es un saludo a la situación de lo que está pasando como crisis en Venezuela. Lo nuevo aquí, bueno, nada, no hay nada nuevo. Va a ser un escenario distinto. Obviamente ya Maduro, ya conocemos cómo es Maduro, ya conocemos cómo es el chavismo, cómo actúan en este tipo de negociaciones. Creo que van a participar algunas mujeres, tengo entendido. Por allí se empezó a colar la posibilidad de que este de la mesita estarían dentro de las negociaciones, cosa que me fue negada el día de ayer entre algunas llamadas y contactos que se realizaron a propósito de lo que van a ser estas negociaciones. Importante también decir que, bueno, los principales aquí van a ser del oficialismo el señor Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, ¿no? Y creo que se mantiene Gerardo Blay. No se sabe todavía si el representante de Un Nuevo Tiempo, ahorita no tengo el nombre, de la generación de Guevara, Stalin va a participar en esta oportunidad, o si van a cambiar, o si va a haber un ente de Primero Justicia. No se sabe exactamente quiénes son los voceros que van a estar por parte del gobierno fuera de Gerardo Blay. La situación, bueno, está allí, mientras está trancado el serrucho en lo financiero, en lo económico. Obviamente que Maduro tiene sus intereses, tiene que ver con el oro de Londres, de recuperarlo, también Citgo. Hay muchos intereses que no están justamente en bloque, porque hay intereses, por ejemplo, de los bonistas, con respecto a que están utilizando inclusive agencias de noticias para generar fake y para manejar desinformación con respecto al tema Citgo, al tema monómeros, al tema del debilitamiento de sectores de la oposición, porque todo parece indicar que todos están jugando en línea con el gobierno para estos bonistas, para pues derrotar supuestamente en breve, hacerle un knockout o un jaque mate al sector opositor, para ellos poder tener que ver con las negociaciones y con todos estos intereses económicos que están afuera. Mientras tanto, paralelo, quería hablar sobre el tema de la votación, porque la gente está, como dice Darwin, justamente esto va a tardar. Bueno, estamos acostumbrados, esto es un proceso que lleva para más de 6 años prácticamente. Esto no es nada nuevo, no se va a arreglar el conflicto en 2 semanas. Mientras tanto, hay que utilizar todas las cartas. Por ahí he escuchado nuevamente que, bueno, que la situación, que el golpe de Estado, que esto no va a arreglar un poco el problema de sacar a Maduro, pero obviamente todo esto va, mientras que se está llevando el proceso, este proceso vaya a pasar de noviembre, y justamente se van a llevar a cabo las elecciones del 21 de noviembre, y bueno, no hay otra que salir adelante, que hacer cambiar un poco el panorama regional. No va a sacar a Maduro, pero obviamente es la única arma con la que cuenta los civiles en Venezuela, que es el voto, y la posibilidad, por ejemplo, en el sur, hablando de algo local, la posibilidad de que estas mafias que se encuentran enquistadas allí, destruyendo cada vez más el sur y el Maracaibo, puedan salir de algún momento y de alguna otra manera pues prepararse para las posibilidades de lo que pueda surgir en estas negociaciones, como un revocatorio o unas posibles elecciones más adelante presidenciales. Bueno, amigos, tenemos las dos versiones, una de Damaso Jiménez y otra de Darwin Chávez, que coinciden, que coinciden en cuanto a la necesidad de adelantar las negociaciones. Y yo también creo que esa es la vía. Siempre hay que conversar, siempre. Lo que pasa es que en Venezuela, cuando se habla de negociaciones, la gente tiene una mala idea de lo que son los negocios en primera instancia, y luego que los negocios siempre ocultan algo. Yo siempre he pensado que sí, que la política no es el arte de lo imposible, sino más bien de lo invisible, pero hay que llegar a acuerdos, y esos acuerdos tienen que ver con los intereses de cada quien. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál debe ser el interés de la oposición? De verdad debería ser el interés, es recuperar la legitimidad democrática en Venezuela. ¿Y cuál es la del gobierno? El gobierno no cree en la democracia. El gobierno de Maduro y Chávez y compañía
justamente aprovecharon la democracia para destruirla. Por eso destruyen un líder como Carlos Andrés Pérez, por eso destruyen a los partidos como Acción Democrática, COPEI y el MAS. Y por eso ellos lograron eternizarse prácticamente, porque efectivamente lo que les podía sacar de ahí era una elección libre. Eso no se ha tenido, eso lo hemos perdido. Y no hemos trabajado porque no sabemos si la oposición en Venezuela está verdaderamente interesada en la democracia. Yo creo que muchos de los que están en la disposición general no son demócratas, quisieran volver a una situación como la que teníamos anteriormente, que no nos sirve. Ahora bien, a mí me parece que el gobierno tiene que tener alguna razón. Darwin asoma la posibilidad de que hayan sido los aliados internacionales del gobierno que tienen intereses en Venezuela y que deben tratar de arreglarlo. Los chinos hace tiempo que abandonaron el proyecto ideológico. Y los rusos también. Los chinos tienen mucho más interés y han logrado más éxitos desde el punto de vista económico que desde el punto de vista ideológico. Y eso, en definitiva, es lo que les interesa. Porque los adversarios en la comunidad internacional, Estados Unidos y Europa, se miran mucho al ombligo en términos de sus propios intereses y poco han puesto cuidado en la expansión china en el mundo. La embajada colombiana, la embajada de China en Colombia es la más grande de todo el mundo. Y no por una casualidad. Y obviamente ellos han venido observando que han tenido éxitos, por ejemplo, con las políticas, porque en Perú acaban de nombrar un ministro de Relaciones Exteriores que es justamente un hombre que está vinculado a los cubanos, y eso pudiera de alguna manera inclinar un poco a esos países a darle más apoyo a Maduro, tratando de cambiar el rumbo, pero dentro de abriendo algunas pistas para la parte fundamentalmente económica. Eso es lo que yo percibo. Estoy de acuerdo con las negociaciones y creo que la oposición debería participar abiertamente en las elecciones que vienen, porque los espacios políticos son siempre necesarios. Yo, que nunca he ganado una elección, pero que sé la importancia de ellas, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por lograr que la oposición como un todo participara y alcanzar a posiciones más allá de las 4 gobernaciones que se tienen. Y no solamente eso, que con mucho más poder se puede tratar de forzar al gobierno para que no nombren más los protectores y que deje gobernar a los que ganan. Darwin. Correcto. El tema electoral del PSV también es interesante. Te decía en la introducción al programa que comenzó mal, pero no solamente que comenzó mal el proceso hoy, es que comenzó mal desde que Maduro lo anunció. Porque desde que Maduro lo anunció, comenzó toda una serie de conflictos internos. Algunos en el cogollo del PSV vieron esta oportunidad como la oportunidad dorada para guillotinar a muchos de sus enemigos, y el principal ejecutor de esa estrategia ha sido Diosdado Cabello. Vemos cómo sacó del juego de un solo plumazo a Francisco Eras Cárdenas luego de haber quedado segundo en la jornada de postulaciones del 27 de junio en el Zulia, y ahora pretende hacer lo mismo con la Cava. Entonces es un proceso interesante porque más allá del interés de escoger a los candidatos para las elecciones regionales y municipales, se trata de un choque de 2 fuerzas dentro del PSV. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están enfrentados, y por supuesto el que obtenga la mayor cantidad de candidatos va a fortalecer su posición interna. Porque aquí lo que está en juego, otra de las cosas que está en juego, es la candidatura presidencial para el futuro proceso electoral. Porque sencillamente Maduro, por supuesto, quiere repetir, aunque sabe que lo tiene muy difícil. Él preferiría a un Jorge Rodríguez o a un Héctor Rodríguez, mientras que Diosdado quiere ser candidato presidencial. Entonces, las votaciones y las internas del PSV hay que verlas mucho más allá de la simple selección de candidatos para el 21 de noviembre, sino que se trata de un choque interno. Pero además, como en el PSV puede ocurrir cualquier cosa, no es de extrañar que los que ganen hoy no sean los que sean anunciados durante la semana, porque en el PSV, por supuesto, las decisiones las toma el cogollo. Puede ser, por ejemplo, que me ocurre, que la Cava gane hoy en votos, pero luego decidan que José Bielma Mora es el candidato en Carabobo y todo el mundo queda sorprendido por lo que ejecutan. Recordemos que en el chavismo impera la lógica al revés. Ellos hacen lo distinto a lo que normalmente debe hacerse. Entonces, hay que esperar cualquier cosa, pero de que va a dejar heridas en el PSV, va a dejar heridas este proceso interno, que al final se convirtió en un nuevo error del cogollo, porque pretendieron empoderar para revitalizar la estructura, y lo que han hecho es avivar los demonios internos y las peleas internas. Damaso. No, ya para finalizar, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Darwin en relación al proceso que se está llevando este domingo, cuando estamos grabando justamente el programa al mediodía.
del domingo, que ustedes van a ver el lunes en la noche, y que prácticamente va a dejar para mí, en mi comentario, tres cosas obvias y que vamos a tener que prestarle atención, porque la gente a veces quiere vivir como si, bueno, mira, pasa que yo solo tramposo y con un proceso tramposo, con esos tramposos no podemos ir a unas elecciones. No, mira, nadie dijo que este mundo iba a ser bonito cuando llegamos y que, bueno, nada, por más que deseos buenos que cada quien tenga, esa es una situación que vive allí y que hay que enfrentar. Y si esos van a ser los contrincantes para un próximo 21 de noviembre, hay que estar pendiente de la manera como actúan. Y como ellos actúan de forma intempestiva, casi visceralmente, pues va a quedar en evidencia la manera como se manejan. Esto otro que está señalando que Darwin, que prácticamente Cabello dice que van a superar las expectativas esperadas en lo moral. En lo moral, lo que quiere decir que va a ser todo lo contrario, porque, bueno, pretenden reivindicar que si a la final la decisión del proceso total de ese partido lo va a llevar a cabo Cabello, que es el que es dueño y señor de lo que ellos llaman la unidad del partido. Que en este caso ellos dicen que va a ser fundamental, pero va a generar muchos sinsabores, ¿no? A partir del día de hoy. Bueno, por ahí he estado leyendo ya algunos algunos tweets, y sí, ahí empezaron problemas en Maracaibo, empezaron problemas en Valera, empezaron problemas en Miranda, empezaron problemas, ya una situación que ya se está haciendo descontrolada en horas del mediodía del domingo. Bueno, mira, yo para finalizar esta emisión de Norte a Sur, quisiera decirle lo siguiente, para retomar un poco lo que señalaba Damaso en cuanto a que la victoria no va a ser de votos, va a ser moral, y la moral es una cosa que es muy cara a algunos, sobre todo Diosdado, que la hace pagar con oro prácticamente. Ya saben ustedes que por la parte de la moral Diosdado se quedó con el Nacional, y seguramente esta semana no van a poder mostrar los números de votantes, sino van a salir fortalecidos moralmente. Eso presagia que la votación pareciera que no los va a acompañar. Y obviamente los incidentes que ya ocurrieron son mucho más que cachetadas o golpes estatutarios, como los calificaba Gonzalo Barr, el otro gran dirigente de Acción Democrática. Yo creo que la situación es bastante compleja y yo creo que en algún momento deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de ir un poco al interior del partido de gobierno, con el propósito de poner al descubierto cuáles son los grupos que allí viven y cuáles son sus diferencias, porque eso sería muy importante para el diseño de políticas a futuro. Si hay alguna otra cosa que agregar, lo agradecería mucho. Importante lo que está diciendo usted, porque a partir de este domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, ya de la próxima semana ya se conocerá la nueva correlación de fuerzas, ¿no? Que va a prevalecer ahí. Eso podría ser material para el próximo programa. Correcto. Yo voy a tratar de contactar a Hernán Lugo Galicia, que siempre ha tenido muy buena información al interior del partido, con el propósito de que con lo que me comente él, nosotros hablar directamente con él. Lo puede invitar al programa. Lo podemos tener la semana que viene, pero voy a hablar con él un poco antes para que ya nos prepare algo. Si les parece bien, lo hacemos así. A ustedes también, perfecto, amigos, por haber estado con nosotros en esta nueva emisión de Norte a Sur. Un placer. Me despido, amigos, y ustedes también supongo que se irán a despedir porque el tiempo se nos ha acabado. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.